Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast En Simple, una instancia para poder conversar acerca de temas que son relevantes para las familias, para las personas mayores, en simple, en cercano, simplificar el lenguaje para todos, para toda la comunidad. Y hoy día estamos 3 personas en este podcast. Estamos con la doctora Wanda Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenida, yo. Bienvenida a mí misma. Bien, contenta de estar nuevamente aquí. Feliz, feliz. Feliz. Sí. Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tema súper relevante. Es el descubrimiento de una pregunta gran. ¿Qué es la geriatría? Tenemos una invitada que es geriatra y que nos va a contar acerca de qué es lo que hace, cuál es su especialidad. Bienvenida, doctora Patricia Calcina, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenidas a todas nosotras. Muy contenta de estar aquí tocando un tema que es tan relevante, importante, vigente en la actualidad. Sí, pues la doctora Calcina es geriatra. Ella trabaja en el Instituto de Geriatría de Chile. Esta especialidad está tomando una fuerza importante, como decía usted. Cuéntenos un poco cómo llega a ser geriatra. Primero, yo soy peruana, nacionalizada chilena de corazón. Y cuando llegué a Chile, vine pensando en la pediatría, porque yo estudié con Meneghello. Entonces, pediatría, Chile, era como lo que me llamaba. Llegué a Chile y no era tan sencillo como parecía. Llegué en abril y uno postula en diciembre, así que estábamos fuera de foco. Entonces, mientras empecé a revalidar el título y luego, después de revalidarlo, trabajé y me enfoqué buscando la especialidad, pero justo ya me tocó el papel de madre, así que mi giro cambió porque la pediatría me dejó así como loro en el alambre, que ya era muy sensible. Entonces ya la pediatría como que no. Y en ese caso decidí por la medicina interna. Y en ese entonces la medicina interna uno sale y se cree el sabiondo, digamos. Sí. Pero resulta que cuando tú sales, nadie entiende qué es la medicina interna. Entonces como que uno se frustra un poco. Y uno empieza a ver la subespecialidad y opté por geriatría. Porque en general, cuando yo estudié geriatría, no se sabía nada en Chile. Yo conversaba con mis colegas y les decía, voy a hacer geriatría. Me habían así como, geriatría. Y hablar de gerontología, ¿y qué sería? O así como... Entonces, había un poco conocimiento de lo que estaba pasando. Y el hecho de que empezara el doctor Serrá, me acuerdo que era el que comandó la geriatría en Chile. Él era mi jefe en el hospital de Ipreca donde yo trabajaba como internista. Entonces le comento que quiero hacer la geriatría y él obviamente que era un visionario y en ese sentido me apoyó para que postulara a geriatría. Así que así yo fui la segunda promoción de geriatras de la Universidad de Chile, cuando todavía no había otras, universidades que estaban dándolo. Después fue la Católica y después fue la Universidad de Santiago, luego la Católica y así. ¿Qué año fue eso? Estamos hablando por el 2000 más o menos. 2000. O sea, hace 20 y tantos años que recién empezó a surgir esta especialidad, ¿o no? Claro. Empezaron a formarse. A formarse, o sea, sí. Costó un poco en relación para empezar que se motivaran los médicos para hacer geriatría. Y tampoco estaban preparados los campos para tener docentes que te enseñaran geriatría. Era como hacer la medicina interna y el enfoque geriátrico lo poníamos los becados. Así, o sea, yo en la Chile roté por todos los campos clínicos, Barros Luco, estuve en el San Juan de Dios, en el JJ Aguirre. Entonces fue rotando por los diferentes, era como hacer medicina interna y nosotros éramos los que motivábamos y le poníamos el enfoque de geriatría. Yo recuerdo que fui a la biblioteca a comprarme un libro, hacer un tratado de geriatría porque decía tengo que tener algo de base y lo único que encontró fueron las clínicas geriátricas porque no había un libro que te dijera tratado de geriatría. Oye, qué interesante, doctora. Ustedes han sido entonces las precursoras, pioneros en nuestro país con respecto a esta especialidad que
claramente ahora, después en el año 2024, y hace por lo menos 10 años, ya el mundo se está dando cuenta que esta especialidad es muy necesaria. Muy necesaria. Yo tengo algunos datos, para poder empezar con el tema. Tengo algunos datos y ahí la doctora me irá a decir si estamos en lo correcto. En Chile la población de personas mayores ha ido creciendo significativamente y según los datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y otras fuentes obviamente, alrededor del 14% de la población chilena tiene 65 años o más. ¿Cómo estamos con ese dato? Esto es consecuencia de lo bien que lo hizo Chile, hay que decir. Vale, a ver. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque se empezaron a controlar, si bien nuestro nivel primario puede tener todos sus defectos, pero se generaron programas que te permitieron de alguna manera empezar a controlar las enfermedades crónicas. El programa de la hipertensión, de la diabetes, el control de niños sanos, en fin, todo eso permitió que de alguna manera efectivamente se hiciera un mejor control de la salud. Y eso a la larga termina llevando como consecuencia que la esperanza de vida también aumente. Entonces, es una consecuencia de lo que se hizo. Pero estamos hablando del nivel primario, estamos hablando del sistema público. Pero si tú piensas y evalúas que también existen personas mayores en las ISAPRES, la pregunta es, ¿qué tenemos en ese nivel para poder atender a estas personas mayores? Bueno, es que ahí yo traigo otro dato que me parece que obviamente tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen, que Chile se ha convertido en el país con el mayor índice de envejecimiento de Latinoamérica. Así es. En su totalidad, digamos. Y que en 22 años pasamos a tener gente muy mayor, que tiene que ver con esto que usted dice. No solamente es que aumente la esperanza de vida, sino tiene que ver también que el grupo que más crece son los mayores de 80 años. Por lo tanto, no solamente es envejecido, sino que la población que es más, que puede estar más frágil, se concentra en ese grupo etario. Y además hay otra particularidad que tiene que ver con que se feminiza el envejecimiento. O sea, eso del sexo débil, entre comillas, en que las mujeres son más débiles, no pasa así. Y si uno mira la curva demográfica, tú lo que vas viendo es que las mujeres son las que envejecen más. O sea, la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Eso es lo que hablabas en la otra vez tú, ¿no, Wanda? Sí, tiene que ver con... Y eso tiene que ver en parte porque el hecho de que sea la madre el que lleva el control del niño, de alguna manera también se controla mejor. Se cuida mejor. Y por lo tanto está mejor. ¿Y por qué otra cosa, aparte de las enfermedades infectocontagiosas que también se logró controlar? Y eso disminuyó las enfermedades infecciosas, también tiene que ver con un control de la natalidad. Por lo tanto, nace menos niños y el grupo obviamente que va creciendo son los que ya habían, digamos, logrado familias de 3, 4 hijos, etc. Y ahora son las familias en general. Menos uno o ninguno. Ninguno, sí. Y se suple con un perrito, gatito. O sea, sí. Yo soy de ese grupo. No. Entonces, todo eso significó que efectivamente estemos con esta expectativa de vida que tenemos. Y uno que dice, ya, está bien, estamos viviendo más, pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Cuando uno habla de persona mayor, a la gente, estoy refiriéndome a ustedes que están mirándome, uno piensa y se concentra en el frágil. Y piensa que es persona mayor, es así como casi el que ya está casi cerca al cajón, ¿cierto? Claro. Pero no es así. De esa población de personas mayores, el 80% son personas autovalentes. Eso es súper importante. Entonces, el enfoque, si bien es cierto, estamos pensando en darle o cubrir esas necesidades, también tenemos que estar en esta población que es heterogénea. Ese 80% está súper activo, está súper vigente, está haciendo todas sus cosas, está trabajando. Por lo tanto, en ese sentido, la geriatría te permite abarcar todo este espectro. Es decir, si es un paciente autovalente que hace actividades avanzadas de la vida diaria, que es capaz de viajar, trabajar, etc. Yo tengo un ejemplo aquí, importante.
Aquí. Entonces, claro. Entonces, soy autovalente. En ese sentido, sí, pero en ese sentido tenemos que hacer prevención porque tiene que controlarse todo para que esa maquinaria esté en buenas condiciones. Nosotros, una de las cosas que nos ha preocupado es lo que se llama el envejecimiento activo, que está tan de moda ahora, y significa mantenernos con la actividad, que nuestro cerebro funcione, el ejercicio físico, una alimentación adecuada y mantener nuestras redes sociales, que es súper importante, los amigos, la familia. O sea, yo creo que a eso tenemos que propender. Así es, o sea, la geriatría, la ventaja, ¿qué nos diferencia de la medicina interna? La medicina interna se enfoca en el manejo biomédico, súper experto en tratar la insuficiencia cardíaca con lo último, etcétera, y te deja tiquitaca. El geriatra, aparte de ver lo biomédico, tiene que evaluar a través de la evaluación geriátrica integral un diagnóstico tetradimensional. ¿A qué me refiero? Lo biomédico, por un lado, en donde está enfocada todas las enfermedades crónicas. Por otro lado está la funcionalidad, porque ¿de qué sirve tener 70 años si funcionalmente tengo dependencia? Tengo que lograr mantener, recuperar, mejorar mi funcionalidad. Por lo tanto, esa esfera tiene que ver con la funcionalidad. La parte mental, la parte de la cognición, nos interesa saber que efectivamente hay que mejorar. La memoria no significa que esté congelada, al contrario, tengo que nutrirla, mejorarla, estimularla. ¿Y cómo está el ánimo también? Porque es súper importante también en relación, si el ánimo está fallando, aparece la depresión y eso a la larga termina, o sea, como escala dominó, complicando todas las esferas de los otros niveles y a la larga repercute en la funcionalidad. ¿Y qué decir de la parte social? Entonces, para que yo siempre cuando les cuento a mis pacientes les digo, es como tener una mesa con 4 patas. Para que esta mesa está bien situada, las 4 patitas tienen que estar bien puestas. Y si logramos que esas 4 patitas estén adecuadas, por lo tanto vamos a poder tener envejecimiento exitoso. Ahora, estamos hablando de este 80% de personas que están autovalentes. Claro. Pero tenemos otro. También, pues. Exacto. Entonces, si yo gobierno, me enfoco en mejorarles, darles todas las herramientas que estuvieran así como en China haciendo tai chi, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con las caídas, con la artrosis, con el equilibrio, con la mente, etcétera, cambiaría mucho el panorama de cómo uno va viendo el envejecimiento. Y enfocarnos en estos pacientes, este 20%, en donde vamos viendo que se le van agregando los síndromes geriátricos, que van a ser los acompañantes que tiene esta persona mayor. Yo puedo ser hipertensa, diabética, nefrópata. Pero si eso le agrego... ¿Qué es nefrópata? Es cuando te falla el riñón. Ah, ya. Entonces, si cuando este paciente que está bien controlada sus enfermedades, ¿no? Pero resulta que en el último tiempo se han caído 3 veces. Si resulta que está con cataratas, si resulta que ha disminuido la audición. Entonces, estos acompañantes van a ser los síndromes geriátricos los que a la larga terminan ocasionándote problemas, una fractura de cadera, ¿ya? Si además, como ya no ve, se cayó, se deprime. Entonces aparece la depresión, que es otro síndrome geriátrico también que te acompaña. No te pegan, viejito deprimido. Trastorno anímico. O sea, en la encuesta que se hace justamente para ver a qué le tienen miedo las personas mayores, les preocupa perder su autonomía. Claro. Sí, pues interesante lo que dice la doctora. En el capítulo pasado hablamos de caídas en particular y también teníamos un kinesiólogo acá que nos hablaba un poco de eso en particular y lo importante que era entonces desde el punto de vista preventivo. Claro. Pero el geriatra no trabaja solo. El geriatra trabaja con un equipo interdisciplinario, en donde cada uno está enfocado en la funcionalidad. El terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo. Necesitamos el trabajador social porque es el que nos va a vincular justamente con esta parte del apoyo social, exactamente, de la comunidad. ¿Cómo me vinculo? O sea, estamos llenos de ejemplos que dicen, vive solo, súper bien, se mantiene bien, pero se le ocurre enfermarse por una infección urinaria y resulta que cae hospitalizado y al caer hospitalizado cae en un hospital general en donde el enfoque está en la infección urinaria y no en la funcionalidad. Por lo tanto, el paciente, como tiene 80 años y toma 5 remedios, el tratamiento es riesgo de caída y por lo tanto contención.
Nunca más sale. Tengo una pregunta, porque aquí usted, doctora, ha tratado un montón de cosas que tienen que ver un poco con lo que ve la geriatría y su visión de cómo es la salud integral de la persona mayor. Pero hay algo que yo creo que la comunidad no sabe, y es que existe un Instituto Nacional de Geriatría, el INGER. Usted trabaja ahí. ¿Cierto? Uh-huh. Qué importante que la gente sepa, porque en realidad este capítulo también tiene que ver con aclarar un poco por qué es importante la geriatría, y usted hablaba acerca de un equipo multidisciplinario con el cual me imagino que trabaja, ¿no? Sí. A ver, el Instituto Nacional de Geriatría tiene un desafío enorme. De alguna manera, dar directrices para que se puedan estar replicando a nivel de Chile. Yeah. Ojalá que pudieran existir muchos institutos a nivel de, digamos, de Chile. País. El problema que tiene que ver con todo lo que significa armar equipos, etc. Hay un desafío desde la parte formativa, en donde en algunas carreras, por ejemplo, medicina, la geriatría se fue incorporando en el pregrado y no todos tienen campos clínicos para practicar. Entonces, hay pocos geriatras, ¿sí? ¿No? Eso lo tiene sí, la geriatría en sí es beca primaria y beca derivada de la medicina interna. Cuando yo estudié era derivada de la medicina interna. Eso significa que aparte de los 3 años de medicina interna, tienes que hacer 2 años de geriatría. Y la beca derivada de, digamos, la primaria es que egresando puedes optar a la beca primaria, y esos son 4 años, 2 años de medicina interna y 2 años de geriatría. Entonces, en este minuto, dada la necesidad, se ha generado estas 2 formas de lograr el objetivo de tener formación geriatra. Pero en cuanto a cantidad de geriatras que van saliendo anualmente, igual me da la impresión que son pocos. Sí, o sea, para la cantidad de pacientes, de personas mayores que tenemos, es un desafío constante. Y tiene que ver con los campos clínicos. Son muchas cosas las que se mezclan. Y en el caso mío, que yo vine buscando la pediatría y me fui a la geriatría, tienen casi similar el manejo porque siempre trabajan con la familia. Entonces, de esa manera también quedé en el mismo tenor de que era mi ilusión. Exactamente. Entonces, y además, esto estamos hablando de geriatras, pero además estamos hablando de las otras carreras que apoyan, como terapia ocupacional, kinesioterapia, fonoaudiología, se fija. Entonces, que también han tenido que incorporar esta malla curricular, este cambio de la malla curricular para poder formar. Patricia, yo te preguntaba la otra vez porque, por ejemplo, la odontología. Uh-huh. La odontología recién está empezando a incorporar la odontogeriatría. Así es. Entonces, uno necesitaba para su padre o para alguna persona mayor un dentista y no encontraba uno adecuado para tratar a una persona mayor. Ahora se están haciendo diplomados de odontogeriatría, pero la Universidad de Talca está formando especialistas en odontogeriatría. Y la ventaja que tiene este enfoque geriátrico, por lo tanto, no solamente se encarga de ver cómo va a dejar estos dientes, sino cómo se vincula con esta persona mayor del enfoque que tiene para mejorarse la calidad de vida y cómo se alimenta. Súper importante la boca, porque si yo pierdo piezas dentarias, cuanto más piezas dentarias está asociado a favorecer que aparezca la demencia también. Oye, una vez, hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás fui a conocer una pareja de doctores que venían por ahí por La Reina, y conversando, obviamente, que yo soy buena para conversar, me comentó, pero yo creo que hace como 10 años, yo creo, que me comentó que había un estudio que no era causal, pero que efectivamente tenía que ver con que las piezas dentarias tenían que ver con deterioro cognitivo de algún tipo. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con la alimentación. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Si yo no tengo mis piezas dentarias adecuadas, si están con su periodontitis, que las piezas se empiezan a mover, entonces empiezo a rechazar el alimento, las cosas duras las dejo, y ahí generalmente están las carnes. Entonces, la desnutrición o la malnutrición aparece y a la larga termina con sus consecuencias. ¿Quién debe ir al geriatra? Eso. Buena pregunta. Esta persona autovalente que está regio estupendo, sí puede ir para tener
que me den así como, mira, si haces esto, haces lo otro, fomenta, etc. Y ya, yo tengo así como un plan para mi vida. ¿Preventivo? Exactamente, eso es, como preventivo para saber qué hacer. Pero si tengo una persona mayor que ya tiene muchas comorbilidades, ¿Qué es comorbilidad? que tiene muchas enfermedades, que es hipertenso, que tiene problemas a la diabetes, que tiene problemas a la tiroides, etc. En ese caso, que además tú ves viendo que su funcionalidad empieza a tener problemas. Entonces, cuando uno habla de funcionalidad, te interesa saber las actividades básicas de la vida diaria que tienen que ver con el autocuidado, las actividades instrumentales de la vida diaria que tienen que ver ya cómo me relaciono, cómo me muevo en la casa, cómo hago las cosas, y las actividades avanzadas de la vida diaria, que es el que puede aprender idiomas, el que está viajando, el que está trabajando. Entonces, ¿quién es el que está en más riesgo de perder esto? Es el paciente que ya empieza a menoscabar su funcionalidad. Pero tengo una pregunta, perdón que le interrumpa, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, la otra vez voy a sacar a mi papá cuando voy a tomar a retar. Ya, pero mi papá tiene 72 años, o 3. 73. Y vive solo, ha trabajado toda la vida, está un poquito más gordito, le gusta harto comer pan, la mayo, en fin. Desde ese punto de vista, pensando en que él, por ejemplo, él es súper metódico, va al gastroenterólogo porque tuvo un tema en la vesícula, entonces va así sagrado, que todos los años cumple su cuestión. También va al dentista. Pero él por ejemplo, ¿sirve que vaya al geriatra a tener esta mirada preventiva? ¿Usted lo sugeriría que fuera al geriatra? Claro, es que no solamente es el estómago, ni es el diente, ¿ya? Sino es que ver el todo, es el todo como está. Ahí que veo yo la soledad. Sí. ¿A qué se refiere vivir solo? O sea, ¿cómo están sus redes? Si está viviendo solo porque toda la vida fue así, o si está viviendo porque resulta que falleció la mamá, te fijas. Entonces, ¿cómo está esa situación? Si él puede salir, se relaciona con sus pares, etc. Entonces, uno tiene que estar viendo dónde podría estar esta ampolleta roja que se va empezando a prender y que tú te dices, ojo. Ya. Entonces, yo le digo, vea, hay un geriatra, papá, ya le he explicado todo lo mismo, me dice, pero ¿para qué si voy al gastro? Entonces, quizás hay muchas personas mayores que no saben que es importante que vaya al geriatra. Porque la visión que da el geriatra es distinta, es una visión más completa de lo que uno... El enfoque que tenemos nosotros, independiente de lo biomédico, etcétera, tiene que ver con la funcionalidad, con la autonomía. Ya. Entonces, ese es nuestro enfoque. Ese es el enfoque. Claro, y si yo veo que este paciente está con déficit en ese problema porque tiene un trastorno en la marcha, etcétera, tendremos que fortalecer en ese sentido la necesidad, ¿ya? Y para eso el instituto tiene equipo de geriatras, tiene equipo de terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, trabajador social. Tenemos además también un farmacéutico clínico que lo que te enfoca es justamente porque los medicamentos son buenos y también generan reacciones adversas. Entonces uno va viendo qué es lo que necesita o no, si se puede adecuar o se puede cambiar por algo mucho más seguro. Porque qué decir, la polifarmacia. O sea, ¿qué es la polifarmacia? Nosotros definimos polifarmacia aquella persona mayor que está usando más de 5 fármacos. Con 10 fármacos existe el 100% de interacción farmacológica. Aquí no estamos hablando de eventos de sobredosis. Me estamos hablando de interacciones farmacológicas entre ellos. Entonces, a veces uno queda con medicamentos pegados, digamos, porque me lo dejó el cardiólogo, pero en este minuto probablemente no lo necesita. Hay que reevaluarlo. Entonces, por eso es importante. A veces dice, pero yo era hipertensa y ahora tengo 90-60. ¿Necesitará el manejo para la presión? Uno se cuestiona. Entonces, es como ir al geriatra, es como hacerle el traje a la medida, dependiendo de las necesidades que tiene. Me gustó. ¿Traje a la medida? Sí. Claro. Y esto es como, cuando yo les digo, es que si tú vas al geriatra es porque es como si tuvieras un reloj y le sube para acá, le baja para acá y ajusta lo que necesita y ese es el toque que hacía falta. Entonces es como hilar más fino. Oye, Wanda, y desde tu experiencia en este hilar más fino, esta como cosa integral, tú tienes otra especialidad, pero Sí.
te relacionas, digamos, con equipos médicos. ¿Qué opinas tú acerca de esta mirada integral? A ver, yo creo que el geriatra lo viene a descubrir como ahora que estoy participando en esta agrupación de médicos mayores aquí en el Regional Santiago, y ha sido una cosa súper importante. Me ha obligado a estudiar, a aprender sobre lo que significa el envejecimiento, cómo mantenernos bien. Nosotros acá, le contaba delante a Patricia, tenemos talleres, ya hicimos una evaluación cognitiva de los médicos que se les ofreció. Participaron 150 y de acuerdo a eso se hicieron los talleres que venían. Entonces, por ejemplo, tenemos un taller de memoria y claro, uno dice, pero el taller de memoria, oye, yo participé en el taller de memoria y te juro que encuentro que me sirvió, porque es como que la mente se me hubiera empezado a conectar de nuevo. Y, por ejemplo, jugamos, entonces, y de repente me encuentro, ya, a ver, palabras con A, ya, y empiezo. Palabras con A. Palabras que empiecen con esto. Entonces, como que la mente empieza a trabajar. Porque eso estaba, pero uno como que no lo estaba ocupando. ¿Sí? Contar los números, hacer las operaciones con la memoria. O sea, súper así. Entonces, eso, yo digo, debería ir hacia todo el mundo en realidad, porque todo lo que entramos en esta etapa necesitamos estos grupos que nos apoyen, que nos digan cómo hacer, porque uno no sabe. ¿Sí? Necesitamos eso. Así que ha sido muy interesante esta cosa. Sí, porque además lo que tú dices es que uno asumiría, o yo malamente, por ejemplo, estábamos conversando con Carolina, que es la otra panelista de este podcast, y yo le decía, pero si es doctor, ¿cómo no va a saber? Entonces me decían, no, porque no todos los arquitectos saben de catedrales, como no todos los constructores saben de no sé qué, por lo tanto no todos los médicos saben de geriatría. Entonces, efectivamente, como... Claro. Para empezar, en la malla curricular, cuando estudiaron, ¿existía la geriatría? No, yo no lo estudié, no existía. No. Bueno, yo tengo una sobrina que es médico, y yo dale con que, o sea, está estudiando, está a punto de salir, pero yo dale con que estudie geriatría. Entonces me dice, no, es que los geriatras son... Es la especialidad del futuro. Es la especialidad del futuro, sí. Eso, ¿no? Los pediatras están en descenso. Los pediatras están en descenso porque tenemos una natalidad, pero ínfima. Pero los geriatras son la especialidad del futuro, sí, con toda la red de apoyo que dice Patricia. Pero para eso también tiene que acompañarse de infraestructura. Si en un hospital general llega una persona mayor, frágil, y resulta que se le agregan 3 síndromes geriátricos más, el inmovilismo, la incontinencia urinaria, porque le pusieron pañal, etc. ¿Cómo rehabilitas a esa persona mayor? Le trataste la infección urinaria, la insuficiencia cardíaca y... ¿qué pasó con la funcionalidad? Quedó por trapo. Se van en camilla y con pañales. ¿Eso podemos lograr decir que es un éxito? No. ¿O le debemos llamar un fracaso? Por lo tanto, tenemos que cambiar también la forma de atender a estas personas mayores. Es cierto que le tenemos miedo a la caída, porque si se cae, la demanda, que la fractura, etc. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, tenemos que capacitar a nuestro personal. Si vamos a tener personas mayores, tendré que tener más técnicos que nos puedan apoyar en el cuidado, tendré que favorecer que la familia esté acompañándolos para que puedan estar conectados con su familiar, educando a esta familia, que va a haber una merma en su funcionalidad, pero que a la salida vamos a rehabilitarlo para que vuelva a recuperar su funcionalidad y mantenga esta autonomía. Entonces, es súper complejo y necesita de apoyo a diferentes niveles. Si una persona mayor está escuchando esto, no si una persona, ¿cuándo una persona mayor está escuchando esto? Y se pregunta a sí mismo, y entonces, ¿cuándo tengo que ir al geriatra yo? Va a depender de lo que yo quiero, digamos. Si usted está en su casita y piensa, a ver, ¿cómo está mi funcionalidad? ¿Está buena, está mala, regular? Fíjate que me está costando hacer algunas cosas o mi memoria me empieza a fallar y quiero saber si efectivamente estoy depre, porque cuando uno está deprimido también la memoria
Sí. Es forma de decir que está fallando. La depresión, a diferencia de las personas jóvenes, se ponen más apáticos, no es que anden llorando por aquí, todo como que se aísla. Es súper... La forma de presentarse a las enfermedades en las personas mayores es oligosintomático. ¿Qué quiere decir? Poca sintomatología. Puede llegar el paciente y te dice, la hija te dice, lo traigo porque está raro. Ya. Algo le pasa. Esto como la pediatría. Claro. La mamá te lleva al niño y te dice, ese no es el llanto de mi hijo, algo tiene. Y el pediatra tendrá que averiguar qué le está pasando. Perfecto. Y lo mismo pasa con el geriatra, cuando le lleve familiar. No es mi papá, algo tiene, no sé qué es, pero qué síntomas tiene. La verdad que no sé, no, está raro, no está comiendo bien, se está levantando en la noche, está no durmiendo, empezó a tener problemas con la deposición. Tú dices, ¿hacia dónde me orienta? A ver, ¿es problema digestivo, es problema cognitivo? No. ¿Será que está haciendo un delirio, que es otro síndrome geriátrico? Y eso es como tener 40 grados de temperatura y te alerta, porque esto puede ser un accidente vascular, puede ser una infección urinaria, puede ser una neumonía sin tos, una insuficiencia cardíaca descompensada, cualquier cosa. Entonces, eso que tú ves que se escapa de lo normal, eso es lo que te permite a ti orientarte y decir, voy a ir al geriatra porque tengo que ver, algo le está pasando. Buenísimo. Wanda, una vez estábamos conversando contigo y tú hablaste acerca del caso de tu mamá. Ay, mamá. Tú hablaste de tu mamá, que tiene mucho que ver un poco con lo que dice la doctora, ¿no? Pero, claro, mi mamá, bueno, tiene 93 años y digo yo, está muy viejita. Pero tiene su deterioro. Pero ahí está lo que dice Patricia, porque, bueno, ella es mi geriatra, de mi mamá. Eso es verdad. Convengamos. Pero esto que ella está diciendo es lo que yo he visto, porque él le hizo una evaluación y dijo, ya, hay que moverla, ya, hay que darle alimentación, o sea, todo y todos ahí escuchando lo que estaba pasando para orientarnos. Y la verdad es que con esos toquecitos está mejor, pues. Está mejor. Entonces, uno dice, sí, uno necesita a alguien que la oriente para ver, porque uno no sabe cuando te enfrentas con un paciente mayor que ya tiene una condición muy disminuida, por dónde le hinco el diente. Uno se siente súper solo en esto y la verdad es que la orientación hacia todo lo que hay que hacer te la tiene que dar una persona que realmente maneje el tema, pero ampliamente. Y para nosotros, claro, antes decíamos, tenemos que llamar al médico que le va a ver la parte del pulmón. No, el geriatra es que en realidad nos dio la solución, ver una cosa integral, completa. Con respecto un poco a lo que tú dices, porque tú al final, Wanda, eres familiar de persona mayor. Ciertamente. Fuiste cuidador y todo. ¿Cómo cuidamos a una persona mayor, Patricia? Somos familiares de una persona mayor. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo hacemos esto de apoyarla en este proceso de su envejecimiento? Va a depender de en qué etapa está esta persona mayor. Si está autovalente como el papá, tendré que enfocarme en que esa funcionalidad esté mejor. Si no está más sedentario, el secreto es el ejercicio, la activación física, pero ejercicio contra resistencia, es decir, que ojalá ocupe algo que le haga pesas o estas las bandas elásticas también que pueden ayudar. Pero siempre supervisado, porque también puede ser muy efusivo, puede terminar lesionándome. Exactamente. ¿Ya? De que se entusiasma. Ahora, para eso está en el nivel primario, tienen estos lugares en donde te hacen justamente fortalecimiento muscular, te hacen talleres de memoria, etcétera, como para ayudar a que estés mejor. ¿Ya? Paréntesis. Si una persona, estoy pensando en una persona como del perfil de mi papá, por ejemplo, ¿está bien que se inscriban en un gimnasio? Siempre y cuando que el gimnasio esté acorde a lo que necesita. Por supuesto, claro que sí. Gente de los gimnasios, les quiero decir que van a haber más personas mayores, así que traten de, por favor, adecuar lo que ustedes hacen, porque si no se van a quedar atrás.
Cierra paréntesis. Sí, Eso es importante. estamos de acuerdo. El secreto es el ejercicio contra resistencia. Puede estar sentado mirando la tele y yo levantando ahí la pesa, digamos. Puede estar haciendo ejercicio sin ni siquiera estar en un gimnasio. Por eso, el enfoque tiene que estar hecho por el equipo para que yo no me lesione y ande mejor. Perfecto. La natación, ni qué decir de la natación. Aquí debemos fomentar que no sea una piscina temperada, ¿no? Muy lejos allá arriba. Entonces, de tal manera de que eso te permite, obviamente, la activación física. Ya, perfecto. ¿Ya? Y si es un paciente que tiene más comorbilidades, que está frágil, que requiere otra cosa, pues también hay que hacerle el traje a la medida a esa persona mayor. ¿Tiene que ver con las redes? Sí. O sea, cuanto a veces entendemos mal el cuidado, y se los digo a ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo a mi mamá, entonces acaba de salir del hospital, entonces está convaleciente, entonces, mamita, no hagas esto, mamita, no hagas esto, yo te lo digo, yo te digo, yo te Sí. todo. Y a la larga, ¿qué termino haciéndola? Termina siendo un mueble ahí, no puedo hacer nada. Claro, y eso ese es un error tan grande porque uno, como en estas ganas de cuidar a la persona y que no se vaya a caer, no le vaya a pasar nada, yo creo que también es cultural nuestro. Siempre insisto con que nosotros latinoamericanamente somos, también tenemos esa como impronta de cuidar y que la otra persona no haga nada, no le vaya a pasar algo. Pero efectivamente la gente no se da cuenta que cuando hacemos eso, rápidamente, por ejemplo, una persona que estaba mucho rato en cama, después ya no se levanta. Claro. Así es, la Sí. cama es deleteria. 7 días de cama, 7 días de rehabilitación, así Esa es la proporción. así como, o sea, no puede, o sea, el reposo absoluto está prohibido. El reposo solamente el que tiene insuficiente cardíaca, que está conectado a un ventilador, qué sé yo. Pero si no, tiene que levantarse, tiene que moverse, tiene que ser asistido, obviamente, por el riesgo de la caída, Claro. etcétera. Pero tiene que moverse. O sea, el hecho de Tiene- solamente de cama a sentarse y tomar desayuno sentadito ahí, cambia. La fisiología cambia, todo cambia. O sea, es proactivación. Entonces, eso hay que fomentar. ¿Qué hacemos los hijos? Vamos y le llevamos el desayuno a la cama. O sea, un regaloneo en el cumpleaños. Ya. Pero de ahí a que sea todos los días, es que está haciendo frío. Excusas van a haber. Claro. Pero ustedes han probado alimentarse en la cama, comer en la cama. ¿Es fácil comer eso? No, pues se te cae todo. No, porque sientes que tienes que pararte. Claro, sí. Entonces, estoy haciendo algo que no, tiene que estar 90 grados sentado a esta posición para alimentarse. Y si yo no lo puedo llevar al comedor, lo sentaré en un sillón, lo pondré en una mesa pequeña y lo alimentaré. Ya, entonces, La persona cama mayor, no. La cama no. Y persona mayor, si es que su hijo o hija o familiar lo obliga a levantarse, no lo odie, porque le está haciendo un bien. O sea, ¿cierto? cuando yo les digo a mis pacientes, les digo, la cama es para dormir y para hacer el amor. Bueno, está bien. Por lo tanto, si es que no tiene que estar en la cama. Ya, si es que no tiene Hay que levantarse. Pero también, cuanto más dependiente sea, yo tengo que enfocarme en el cuidado de esta persona, porque aparecen las lesiones por presión, aparece la escara. Las escaras. ¿Esas son las sí, lesiones por presión? claro. Las heridas. Entonces, el movimiento tiene que hacerse cada 2 horas para evitar justamente estos problemas que a la larga termina siendo muy complejo. Entonces, primero tenemos que educar a esta persona que cuida a esta persona mayor, para que esta persona pueda darle el cuidado que requiera en el momento oportuno y que sea capaz de pesquisar, por ejemplo, que hace 4 días no hace deposiciones. Y yo sepa qué pasó, no está tomando agua o que se está alimentando mal, se fija, hay que ver qué está pasando. Porque eso sí después te genera infecciones urinarias, te genera delirio. Eventualmente vamos a conversar de los cuidados del cuidador, pero ahí tú tocaste algo súper importante, que es pues. como el que cuida. ¿Cómo? Generalmente uno pregunta y dice, ¿cuántos hijos tiene? 5. ¿Y con quién vive? Con 1. ¿Y lo visitan los demás? No. O sea, el que decide ser cuidador normalmente termina solo, termina dejando de trabajar, termina
365 días al cuidado, no se preocupan de lo que significa. Yo como persona pierdo porque no puedo ni siquiera cortarme el pelo. Claro. O sea, es preocupante, sí. Y eso se llama estrés del cuidador. Y cuando eso suele pasar, también empieza a cuestionarse el hecho, ¿por qué me tocó a mí? Empieza, yo amo a mi madre, pero ahora quiero que no esté, ojalá que ya no estuviera. Entonces empiezan tantas cosas a pasar en mi mente porque estoy con este estrés. Me empiezo a enfermar. Me ha tocado ver cuidadores que se han infartado porque no han sabido manejar esta situación, porque no han tenido redes. Y también pasa que cuando las redes están, este cuidador no quiere que lo cuiden. Sí. No, es que nadie lo va a hacer como yo. Sí. Pero corre, tómate, vaya al cine, donde quiera. No, es que nadie lo va a hacer como yo. Entonces, no, está llamando, tampoco. Entonces, este cuidador necesita también el autocuidado para evitar este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? ¿Tú eras hombre, tú cuidaste, Carmen? No, fui de mi metido que se cayó de la escalera. Ah, ya, verdad. Sí. Pero lo que dice Patricia es muy real. Por ejemplo, yo tengo una hermana que ella es la que cuida. Ya. Y no es nada de fácil. No es fácil. Porque abandonan su proyecto de vida en función del cuidado y se va produciendo una red una relación bien especial entre el cuidador y Así el es, cuidado. porque también la persona mayor busca esa cuidadora. Sí, Claro, eso no se quiere sentir seguro, ¿no? Me imagino. Y que anda cuando- buscando, ¿y dónde está? ¿Y a qué hora viene? Y cosas Tal así. cual. Sí, Tal cual. tal Es cual. muy, muy... O sea, mi mamá todo el día llama a mi hermana. Todo el día. Así que no, es súper complicado. Yo tengo una pregunta que a mí me quiero hacerla. Muchas veces uno ve que al final no tiene la capacidad de cuidar a su familiar y tiene que llevarlo a otro lugar, a un hogar, a un... Sería Ujú. Entonces, ¿qué es un ELIAM? un establecimiento de larga estadía. Así es. Entonces, por supuesto que uno como familiar dice, no, mi mamita, mi papito, yo no voy a cuidar hasta... Pero hay momentos en que realmente ya eso no se puede hacer. Todos quedan con sentimiento de que terrible lo que dice, pero ¿en qué momento uno tiene que pensar que tiene que dejarle el cuidado a otra persona? Esto tiene que ver con con lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, si tengo estrés del cuidador y ya no puedo con el cuidado, me caigo enferma o me hospitalizan, quiere decir que estamos en problemas. Entonces, allí existe inclusive las institucionalizaciones transitorias, que es como de descarga. Es como que ya, tengo que renovarme para seguir con lo que yo decidí hacer. Y también cuando ya no puedo, ya reconozco que ya está fuera de mí, que ya no puedo, que necesito a otra persona, etc. Y ahí uno decide institucionalizarlos. Y entramos a otro tema complejo, porque lamentablemente estos lugares de larga estancia no siempre están con todas las necesidades. Ya. Antes se llamaban hogares de reposo. Sí, las casas de reposo. Casas de reposo. Y Que el nombre lo dice. reposo, te dice reposo. O sea, todo lo que es en contra Ante todo de lo que estudió. todo lo que conversamos. ¿Te fijas? Asilos de ancianos. Sí, también. ¿Te fijas? Entonces, Exactamente. nada que ver. O sea, estos hogares tendrían que estar dándole lo que no es capaz. Aparte del cuidado de tener tarde, mañana y noche, estar fomentando lo que es la funcionalidad. Porque terminan encamados, terminan con pañales, terminan con pastillas para que puedan dormir, etc. O sea, no es un paciente el que están muchos pacientes. Entonces, y ahí existen hogares particulares que tienen todas estas ventajas, pero son prohibitivos Sí, desde el punto de vista económico. O sea, lo mejor sería que hubiera alguna ayuda gubernamental que te permita tener apoyo a esta persona mayor con el cuidado de tal manera que en la noche pudiera dormir Por ejemplo. y tener otra persona que estuviera cuidándola. ¿Ves? Como el lugar donde esté habilitado, te fijas, como para que esta persona mayor pueda realizar todavía, estando en la casa, nada como su casa.
Ya, Sí, no era como Partamos de la casa. premisa Sí. que nada como su casa. ya. Yo me acuerdo de una familia que los dos pacientes eran frágiles y con dependencia y con demencia. Y tenía 5 hijas. ¿Y cómo se organizaron ellos? Una semana me tocaba a mí, en las noches yo estaba. Había una que estaba de día ¿Ya? y en la noche cambiaban las semanas. Y así se organizaron para poder cuidar a sus padres, porque obviamente no tenían tampoco tantos recursos. Entonces, es como me organizo yo, la familia, como para. O sea, es una decisión bien de familia, Sí. el cómo cuidar a tu... Así es. Ya. Con supervisión, con adecuación, etc. Pero tiene que tener un norte. La mayoría de las personas que están cuidando a estas personas mayores lo hacen de intuición, Sí, claro. Sí. Obvio que sí. porque me parece que debiera ser así. Pero tendríamos que tener así como educación al respecto para poder saber reconocer en qué minuto acudir y pedir ayuda. Esto es bien personal la opinión, pero no sé si está de acuerdo. Uno tiene que partir de la premisa de que todos hacemos lo que podemos. Y a veces hay personas, familias, que hicieron todo lo posible, pero quizás esas hermanas, hermanos o quienes cuidan sienten que ya no pueden seguir cuidando. Y un poco tratar de sacarle como esta cosa terrible a que esa persona mayor pueda ir a una residencia donde sí lo puedan bien cuidar. Porque de repente como que está esta culpa y este Sí. juicio como entre comillas se deshicieron de la mamá o del papá o la mandaron a un hogar, a una residencia, y la verdad es que hay que estar en los zapatos del cuidador hay que ser valiente. Yo he visto gente que cuida y hay que ser valiente. Entonces también desmitificar esto de que una persona que toma la decisión para que su familiar se vaya a esta residencia o una ELIAM, muchas veces tiene que ver con una buena decisión. Porque si no te decís pedazos tú también, y a veces también creo que se ha demostrado también que cuando ese estrés se pasa para el otro lado, ya las personas le pueden incluso hacer daño a esa persona mayor porque ya no están preparadas emocionalmente, físicamente, económicamente para cuidar. Sí, es verdad, maltrata. Termina maltratando a esta persona mayor porque está desgastado. Recuerdo mucho el caso de papá de una enfermera. Y la esposa cuidaba al papá. Y me decía, ¿sabes que ya no puedo? Mi mamá está saturada. Yo voy a tener que institucionalizarlo contra mi voluntad. Bueno, cuento corto, lo institucionalizó. Y el paciente floreció. Te necesitaba. Estaba Claro. impecable. Y decía, no puedo creer que mi mamá se haya portado de esa manera. Pero era porque estaba saturada, ¿te fijas? Entonces, sin querer empezó a hacerle daño. Claro. Y él reaccionaba por la actitud que tenía la cuidadora, ¿te fijas? Entonces, había estrés del cuidador. Ahí, claro, no es falta de No. amor en sí que uno mata a la persona mayor o uno trata de que la persona mayor vaya a un hogar, no es falta de cariño. Como también desde lo humano. Y ahí pregunta, porque ya, ok. La semana pasada estuvimos con la doctora Múnich hablando acerca de demencia y otras cosas. Y hablamos también de los cuidados. Entonces, una como mirada, ¿cuáles son los cuidados mínimos que una persona mayor con dependencia tiene que tener cuando está en la casa? O sea, partiendo por las actividades básicas de la vida diaria, es decir, cómo lo alimento, cómo lo baño, cómo lo visto, qué higiene le doy en la boca, porque es súper importante para que toda la máquina esté perfecta, digamos. Ya. La movilidad, dijimos que es súper importante, los ejercicios pasivos que le puede hacer para evitar justamente que esta persona mayor empiece a adoptar esta posición fetal y a la larga termina siendo complicado. Tiene que ver con que si todavía no está con una dependencia tan severa y que está movilizándose en el domicilio, pues tendré que hacer un hogar seguro. Es decir, sacar las barreras arquitectónicas, ponerle pasillos iluminados con estas barras de, claro. El baño lo mismo, hacer los barras antideslizantes. Si es que requiere órtesis, me refiero a un bastón, andador, etcétera, tendrá que requerir eso y por lo tanto hacerlos seguros.
el nivel de la cama, ¿cómo va a ser? ¿Es alto o es bajo? Tiene que ser de tal manera que se pueda parar e incorporar. Están prohibidos las bajadas de cama, están prohibidos. La alfombra. Exacto. Esas son tan ricas. Pero Ahora, si están hiperfijas, así pegadas. Y porque acuérdense que los pasos son casi arrastrando los pies. Sí. Entonces ahí se enganchan con lo que sea. Perfecto. Las mismas, estas pantuflas. fuera. También. ¿Por qué? Porque el paciente si se resbala o se termina y se sale y termina siendo un problema para la caída. Entonces tiene que ser pantuflas con talón, talmente sea con estas suelas antideslizantes. Tendré que ponerle sus lentes, tendré que darle su audífono, tendré que tener una luz tenue en la noche, de tal manera que si se levanta al baño, tenga esa luz tenue y no se pueda caer. O ponerle sensores de movimiento. También, quizá, claro. para que Exacto. prenda la luz y no vaya No cambiar a los lugares, cambiar las cosas de posición. O sea, ese mueble se quedó ahí y fijo, porque va a recordar eso. No, es que vamos a cambiar la cama para allá, qué sé yo, y a la larga termina, en el suelo. Entonces, tiene que ver con todos esos detalles. detalles. Pero no son detalles, son súper importantes. ¿Ya? Entonces, si el paciente ya tiene una demencia importante, la familia va a visitarlo, genial. Pero si todo el mundo habla, el paciente se asusta. Tendré que adecuar a la situación que está el paciente. Si quiero sacarlo de paseo, perfecto, ya que va con la Juanita, que el otro va con el sutanito, venganito, qué sé yo, pero resulta que después vuelve y queda agitado. Y vuelve a mi casa, lleva a mi casa, y resulta que ya los paseos no están siendo buenos. Fíjate que eso me ha llamado la atención con mi mamá, porque yo siempre la invito para mi casa, pero a cada vez quiere estar menos ratito. Al poquito dice, me quiero ir a mi casa. Como que su lugar es un lugar Claro. que a ellos les da la contención y están seguros en ese espacio. Por lo tanto, entonces ya no sale. Los visita. Tiene uno que ir de visita. Exactamente. Y hay que hay que acostumbrarse a hacer ese Hay que cambiar ejercicio. esas rutinas que son mesa club. Todo el mundo, el papá está allá y todo el mundo. Pero el otro no entiende nada. Entre que no escucha. Claro. Ya. Mira, Sí. qué bueno. Es un buen consejo para la familia. Sí. Porque realmente uno no... Como que no se pone en el lugar de esta persona mayor. Hay que estar en los zapatos de esa persona. Para que esté Es súper importante. Oye, habían unos mitos ahí también que tienen que ver con... ¿O no? Sí, por ejemplo, cuando uno le dice, no, está viejito, que no se mueva. Dijémoslo sentadito nomás, pues ya tú no quedó claro con lo que nos dijiste. Aquí, lo que decía yo en el primer podcast, por lo que he estado leyendo, o sea, el moverse, el ejercicio, es lo que nos va a mantener bien. Eso es vital. Doctora, y otros mitos. Vamos desmitificando, cortito. ¿Qué otros mitos tú has escuchado que hay que votar para que el envejecimiento sea positivo, efectivo, Activo. activo? A ver, para empezar, tenemos que cambiar el vocabulario. Es decir, abuelito, papito, mamita, Tatita. sabemos, hay que evitar el ajeísmo. Sí. ¿Ya? O sea, don Pablo, doña no sé cuánto. Tatitas. Yo lo escucho harto. Sí. Porque me gusta este tema, ¿no? Pero tú lo escuchas harto también. También, pan. Abuelita, si te dura aquí, abuelita. Ninguno de esos es mi nieto. Es verdad, es cierto, es verdad. Entonces, por lo tanto, también tenemos que cambiar el switch de cómo nos relacionamos. De hecho, ahora se habla de persona mayor. Antes hablábamos adulto de la tercera edad. Hemos cambiado también el título, el lenguaje, justamente para tratar de ser lo más oportuno, con respeto que se pueda hacer. El hecho no es un mito, pero tiene que ver con el respeto al cuidador. O sea, pero estás viviendo en la casa de mi mamá, pues es tu obligación cuidarlo. Ay, yo lo he escuchado tanto. Sí, sí.
Yo lo he escuchado tanto y no es obligación. No es no es ninguna obligación. Ella lo está haciendo. Ojalá darle las gracias. Claro. Sí. Entonces, y pasa también que, y pasa muchas veces que esta mamá en agradecimiento quiere dejarle la casa. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo, el tema de las herencias y las decisiones. Claro. Y las personas mayores Entonces, antes de uno dirá, fallecer. ¿de verdad se habrá ganado la casa? ¿Legalmente le corresponde? Entramos a otros detalles. Y ahí empiezan los problemas familiares. En donde cuánto sí o significó. Pero entonces, debiera cuidárselo. Cada uno debiera estar cuidando a esta persona. No, es que yo trabajo, no es que yo tengo hijos, yo es que todo el mundo tiene justificación. Bueno, si todos tenemos cosas que hacer. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, es importante entonces digamos, el respeto que pueda tener esta persona que está cuidando a esta persona mayor. Tía Carmen, gracias por cuidar a mi abuelita. Porque mi tía Carmen cuida a mi abuelita. Pero que es vital, pues, imagínate, yo veo a mi hermana cuidando a mi mamá. Pero una cuestión, yo te juro que la admiro, o sea, porque es una cosa que lo hacen de puro amor, pues. Sí, pues de puro amor, puro cariño. Oye, y ya, para ir, vamos cerrando. Hemos tenido conversación súper interesante. Está muy entretenido esto, oye, muy entretenido. Sí, yo estaría ahora hablando del tema porque además cada vez yo creo que se van descubriendo cosas. Sí. Pero, ¿qué cosas, ya como para ir cerrando, qué cosas te gustaría transmitirle a la persona mayor y también a la familia, desde tu experiencia? Si soy persona mayor, ¿qué quiero para mi vida? ¿Cómo me veo en el futuro? La pregunta es, ¿qué clase de vida quiero tener? Acuérdense que ahora ya se trasladó. O sea, cuando hablamos de 30 años, ahora están como en los 50. Sí. ¿Se fija? Entonces, ha cambiado la yo forma tengo de... como 15 entonces. Entonces, eso significa que tengo que replantearme qué quiero para mi vida. Ya. No estoy sola. Hay mucha gente que está igual que yo y que puede hacer muchas cosas y estamos en el mismo son. Por lo tanto, invito a que ustedes se junten. Porque la sociabilización, yo me acuerdo haber leído en algún minuto en España, en aquellos entonces, vacacionaban 2 veces al año las personas mayores. Y que cuando evaluaron esta población se dieron cuenta que no se enfermaban, que lo pasaban chancho, que estaban regio estupendo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué nos limita? Nos limita esto nomás, porque tenemos que hacer todo un cambio de switch. Así O es. sea, el envejecimiento hay que aprovecharlo. Porque me gustó todo que dije, esto es como que al llegar a esta edad uno tiene que replantearse la vida, ver las redes que tiene. Es un tremendo desafío. Y además que, fíjate que estáis tocando un tema que a mí también me hace mucho, me resuena mucho, y es que siempre podemos cambiar. O sea, no hay edad para hacer un cambio. Y si llegaron si yo fui de una forma a los 65 y de repente ahora, hasta los 65, perdón, y ahora quiero hacer otra cosa, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué no? personas mayores, y ejemplos hay varios. Se empezaron a ejercitarse después de los 70. Las que corren las maratones, Sí. no, esa señora de 90 años corre la... Está súper impecable. Entonces, no existe la palabra no puedo hacerlo. Si tengo que hacer algo, lo mejor que puedo hacer por mi memoria, aprender un idioma. Así que si tengan acá un profesor de inglés Déjale, ya. o de francés. Vamos a tener. O que le parle italiano. También italiano. podría ser. Entonces, lo importante es eso. Entonces, ¿cómo me enfoco en este envejecimiento saludable? Ok. ¿Ya? Acuérdense que la alimentación es vital, es súper importante, pero todo son las 4 patitas de la mesa. 4 patitas de la mesa. Ya. Y Wanda, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando con respecto a este capítulo? O sea, como que me llenó todas las expectativas y me gustó ese enfoque que es como de la humanidad. Este enfoque familiar, que se necesita conversar qué es lo que va a pasar cuando uno ya entra en el estado de la muy madurez. De la muy madurez. No, Sí. Ya, perfecto. A mí, bueno, primero agradecerle, doctora, por sí, ¿no? Porque además agradece, este podcast está hecho
para humanizar los temas. Y entonces se agradece también que hablemos no solamente en simple, sino que desde lo más cercano, porque en realidad personas somos todos, estamos todos en la misma, andamos todos los seres humanitos buscando nuestro destino. Y también me quedo hoy día con lo que decía la doctora Patricia. El geriatra o la geriatra es una persona que ve integralmente estas 4 patitas de la mesa, entonces vamos a buscar a esta especialidad. Traten de buscar una hora con este geriatra, porque yo creo que además esta mirada que tienen estos doctores es muy humana, es tremendamente relevante porque te hace mirarte también y te hace estas preguntas que no todos los doctores te hacen. ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cómo está el tema del amor? ¿Cómo está el tema de las emociones? Que cuando uno vaya al gastroenterólogo, no por decirlo, pero muy probablemente quizás no piense en eso. Entonces la invitación es que vayamos al geriatra, preguntemos, informémonos y vean el podcast, obviamente, porque ahí se va a informar mucho más. Agradecerles a todos entonces su participación, que nos estén escuchando. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Si hay algo que quiere decir, le doy la palabra, doctora, para despedirse de la audiencia. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me gusta que pueda informar de alguna manera para que tomemos las mejores decisiones. La invitación es el autocuidado, es fomentar la actividad física, una buena alimentación, buenas relaciones familiares, sociales, para que podamos tener un envejecimiento saludable, que es a lo que tenemos que lograr, comprender, entender, y hacia allá vamos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast en Simple. Gracias también al Colegio Médico que nos acoge en nuestra sala de podcast y que nos patrocina y nos auspicia. Así es que gracias a ellos también nos vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Chau, chau. Adiós.